Muy bien, mis hermanos, vamos a comenzar ahí mientras la hermana pueda arreglar su volumen. Como la otra vez, esta clase va a ser grabada, me disculpan un montón porque después me di cuenta, la primera clase de la vez pasada la grabamos, la segunda no se grabó, así que fue ahí una falla mía, pero ahora esta sí, ya está grabando ahí como ustedes pueden ver. Vamos a comenzar entonces, vamos a orar. Ahí la hermana Marta todavía está con su problema de audio, pero bueno. Vamos a comenzar entonces orando al Señor. Amado Dios, buen Padre Celestial, gracias te damos por este día, por tu amor, por tu bondad y misericordia. Gracias por ser un Dios presente. Gracias por acompañarnos cada día, por tus bendiciones, por tus cuidados. Señor, tú eres maravilloso, no hay nadie como tú, eres digno de honra, de gloria, de alabanza. Y en esta hora queremos pedir tu presencia, que tu Espíritu Santo sea en medio nuestro, hablando a nuestros corazones, ilumina nuestras mentes, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a poner por obra también lo que ella nos enseña. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Eh, Muy bien, ahí sí me escucha la hermana Marta. Amén. Ahí sí. Ah, ahí sí, eso. Sí, muy bien. Muy bien, entonces comenzamos y me gustaría saber ahí un poquito de ustedes qué es lo que les quedó o alguna duda que haya quedado con respecto a las clases pasadas, porque precisamente la materia a la que entramos ahora es una continuación de lo que nosotros ya vimos. ¿Ya? Nosotros vimos libros históricos 1 y 2, vimos las materias desde la conquista hasta la división del reino, un periodo bastante largo de tiempo, y si ese periodo de tiempo es un periodo de tiempo muy largo, lo que nos toca ver ahora es un periodo de tiempo más largo todavía. Ya nuestro periodo de tiempo va desde que el reino se dividió entonces hasta que Israel vuelve de la cautividad, es decir, son un montón de años, vamos a pasar por, digamos, por todos los profetas. Esta materia no trata de los profetas en sí, profetas mayores y menores, pero sí para más adelante también poder entender la historia tanto de los profetas mayores como de los profetas menores. Necesitamos más o menos tener nociones de precisamente de esta parte de la historia, que como le digo, que es bastante larga, que es de donde salen las historias, creo yo, más predicadas en las iglesias, donde sale la historia de lo que es Israel, de cómo pasó todo esto, lo que fue pasando allá en el reino del norte, lo que pasó en el reino del sur, quién se llevó cautivo a quién, porque no todos fueron llevados cautivos por Nabucodonosor, ¿cierto? En el 586 más o menos, sino que hubo dos deportaciones. Bueno, tan solo en Judá, en el reino del sur, hubo tres deportaciones, fueron llevados, digamos, en tres grupos de personas hacia Babilonia. El reino del norte sufrió una suerte mucho peor. Si bien es cierto, el reino de Judá es un reino que fue castigado por Dios a través de la cautividad, es un castigo un tanto menor comparado con el reino del norte, con el reino de Israel, porque el reino de Israel fue llevado cautivo por los mismísimos asirios, gente terrible, gente mala, gente cruel, gente que destruía todo a su paso. Cuentan los libros de historia, eh, eh, libros de historia universal, que era notorio cuando el imperio asirio atacaba. ¿Por qué? Porque cada vez que el imperio asirio atacaba, detrás de ellos quedaba una devastación terrible, se veían las ciudades quemadas, se veían todo devastado, las mujeres temían porque a sus esposos los mataban los asirios, a los bebés que estaban en el vientre de aquellas mujeres le hacían, digamos, abortos, eran sacados esos bebés estrellados contra las piedras. eh, las mujeres eran violadas para tener hijos de los asirios. Cuando hablamos de los asirios, ellos se creían una suerte de raza superior, así que su finalidad al violar a mujeres en sus conquistas eran que estas mujeres les dieran hijos asirios, digamos. Entonces,
el reino del norte sufrió una suerte muy distinta a la del reino del sur, porque el reino del sur, a pesar que estaban cautivos, vemos a Daniel, vemos a Sadrach, Mesach, Abednego, que son hombres que a pesar de todas las cosas, a pesar de estar ahí cautivos, están al servicio en el reino, están trabajando ahí dentro del reino con una posición un tanto acomodada como esclavos, pero con una posición un tanto más relajada. Vemos la misma historia de Nehemías. Nehemías era copero del rey. Copero del rey no era simplemente alguien que llevaba un vaso en una bandeja, era una persona de alta dignidad, a alguien de suma confianza del rey, porque no cualquiera podía llegar a ser copero del rey, porque resulta que este probaba el vino del rey para que el rey no se fuera a morir. Así que tanto el reino del norte como el reino del sur sufrieron distintas suertes en su cautiverio, y esto se debió un poco a cómo ellos se comportaron, a cómo fue su relación con Dios. Si podemos hablar cuál fue de los dos el más malo de todos, fue el reino del norte, que justamente coincide con los profetas de Dios que fueron más poderosos en palabra en poder, que fue precisamente fue uno de los reinos que más se corrompió, fue el reino del norte, ¿ya? Y partimos ahí con Acab, ¿cierto? Cuando aparece en la historia Elías, y finalmente nos vamos dando cuenta por qué uno es más castigado o castigado de forma más dura que el otro. Disculpe, estoy con alergia. Así que, como les decía, si ya libro histórico 1, desde Jueces hasta Segunda de Samuel, nos pareció un periodo de tiempo bastante largo, desde los libros que vamos a ver ahora, desde los Reyes hasta Esdras, Nehemías, Esther, es un periodo, digamos que es todo el resto de historia del Antiguo Testamento está incluido ahí, ¿ya? Así que no sé, como les decía, si les quedó alguna duda en relación a lo que vimos anteriormente, o algo que quisieran discutir, o algo que les haya llamado la atención en relación a lo anterior a Libros Históricos 1. Seguimos nomás, entonces. A mí, hermano, me encantó un poco saber del linaje de Jesús, de cómo el Señor, eso como que cuando leía eso me impresionaba de cómo Dios ya había escogido a esta mujer, a Rahab, ¿cierto? Para que ayudara a su pueblo cuando iban a entrar a Jericó, ¿cierto? Cómo el Señor la usó ahí para poder ayudarlos y cómo después a través de esa mujer también viene ¿cómo se dice? La Genealogía. ascendencia o Descendencia. claro, la genealogía Claro. de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso a mí yo le decía a Miguel, imagínate ella en una mujer, se habla como una ramera, ¿cierto? Una ramera Sí. en la palabra. Y obviamente no era una mujer, obviamente ella era pagana, po. No era del linaje del pueblo de Dios, pero a través de ella también uno puede ver cómo la salvación era para todo el mundo, que nosotros íbamos a tocar de esa salvación, porque no es un linaje puro del que proviene Jesucristo, sino que ¿cómo se dice? Hay extranjeros, pues, los que nos llaman a nosotros los gentiles, que a nosotros también nos iba a alcanzar esa salvación. Entonces, para mí, yo lo veo así, o sea,
Desde ahí, para mí está claro que la salvación iba a alcanzarnos a todos, pues, y eso a mí me encanta porque también me hace pensar en que Cristo eh, llega a esas vidas, pues, a esas vidas rotas, pecadoras. ¿Para qué? Para hacer algo grandioso en la vida de esa persona y no sabemos qué se viene más adelante de lo mismo que puede hacer el Señor a través de esa vida, pues, o sea, ahí tenemos Claro. un ejemplo. Eso a mí me encantó porque obviamente después uno pasa a la historia de Ruth, que a mí me encanta, que la encuentro bastante romántica, la encuentro linda, o sea, mirándolo desde ese punto de vista quizás más de femenino, mujer, no sé, y como el Señor, sí, pues soy sincera, o sea, yo lo encuentro así, pero el propósito que había ahí de parte del Señor, pues, y eso a mí me encanta porque también a uno la hace pensar en que cómo también nosotros tenemos que mirar, con qué ojos tenemos que mirar, con los mismos ojos que el Señor miró a Rahab, con los mismos ojos que miró a toda su genealogía, y que de quizá de lo más vil el Señor puede sacar algo hermoso. Y ahí tenemos lo más hermoso que podemos tener, por la salvación que es nuestro Señor Jesucristo. No sé, quería decirlo porque esa parte a mí me encantó leerla. Eso. Así es. Me gusta, como dice usted, la historia y como ver como de personas que socialmente no son aptas, aparece, aparece Jesucristo al final de la línea. Uno se da cuenta así a primeras luces de algo que finalmente no importa quién esté o quién sea la persona, qué título tenga, cuánto haya avanzado, lo importante es que finalmente Cristo es glorificado y ante eso eh, todos estamos con, con esa misma posición delante del Señor, sabiendo que Dios de estos pequeños eh, puede hacer muchas cosas, así que sí, es muy bonito ver cómo a través de la historia Dios fue preservando, Dios fue armando la historia. Bueno, todo está en el control de Dios. Primero hay que entender eso, que todo está en el control de Dios, que a Dios nada lo pilla de sorpresa, que para Dios nada es nuevo, a Dios no le sorprendió. Y uno cuando comienza a estudiar de repente como que se choca con eso. Pero a Dios no le sorprendió que Adán y su mujer en el huerto del Edén comieran del fruto y fallaran. A Dios no le pilló de sorpresa eso, Jesús no fue el plan de emergencia de Dios por si acaso el hombre fallaba. Jesús desde antes de la fundación del mundo estaba predestinado para venir a este mundo y morir por nosotros. Ese era el plan, siempre lo fue. Y nunca nada pilló a Dios por sorpresa. Yo en mi apreciación personal siempre digo que Satanás trató eh, de perjudicar el plan, de querer desordenarle el plan a Dios, pero como Dios ya sabe todas las cosas, como Dios ya tenía todo trazado, como Dios tenía todo marcado, entonces el plan de Dios siempre siguió por los conductos habituales. Satanás quiso meterse, se fue y se metió en la mente ahí de Caín para que matara a su hermano Abel, pero resulta que Dios ya tenía a Set preparado, quiso corromper a lo largo de la historia la simiente ahí de la mujer, ¿cierto? Que aparece en Génesis 3:15 a lo largo de la historia, quiso corromper esa simiente, pero nunca le funcionó, básicamente porque Dios ya tenía todo trazado desde el primer hasta el último de los días. No hay nada, para mí no hay nada que a Dios lo pille por sorpresa. Ya la salvación ya estaba preparada desde antes que este mundo fuese mundo. Jesús sabía su misión desde antes que todas las cosas se formaran. Estaba en los planes de Dios, así que es maravilloso ver cómo Dios va obrando en medio de todas las cosas, a uno que no entiende nada, a uno que ve todas las cosas desde el punto de vista terrenal, le sorprenden todas estas cosas, pues uno queda así eh, eh, sorprendido, ¿cierto? Como ya le decía, de ver cómo Dios va haciendo todas las cosas y ver cómo finalmente el Dios que mete a Israel a Egipto y el mismo Dios que los mete es el que los saca a uno. Para uno es sorprendente cómo se va dando toda la historia, pero para Dios todo esto es historia finalmente, porque Dios ya trazó el plan, Dios tiene todo hecho, todo listo, así que
eso. Y es maravilloso eso, finalmente ver como no es que seamos, no es que si seamos muy capaces o pocos capaces, no somos lo importante nosotros, ahí nos damos cuenta, lo importante siempre es Dios, y que Dios sea glorificado es siempre lo importante, amén. Así que muy bien ahí, muy linda apreciación. Y si le pareció romántica la historia de Ruth, entonces con la historia de de Esther, ¿cierto? Ahí va a quedar como con una película de Disney, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces, mi Zoom, les aviso al tiro, mi Zoom tiene límite de tiempo, ya nosotros habíamos contratado Zoom por un tiempo, pero ya se nos acabó la plata, así que volvemos a la pobreza, así que mi Zoom tiene un límite de tiempo. Terminando esta parte, si no alcanzo a transmitir todo lo que quiero transmitirle hoy, hacemos otra reunión, ¿ya? Recuerden, la próxima semana ya estamos allá en vivo, como les decía en el mensaje ahí, nuestro hermano Pablo, está todo bien, salió negativo el PCR, no tiene COVID, pero tienen que seguir en la cuarentena. Así que, y el lunes se le acaba a ellos. Así que el viernes vamos a estar por allá. Lo que les pido para ese viernes, que por favor sean muy puntuales, porque no se puede por norma, aparte del distanciamiento social y todo eso, no se puede estar más de 2 horas dentro de un lugar, ¿ya? Y precisamente en una iglesia no se puede estar más de 2 horas. Así que frente a eso les pido que por favor sean así, bien al filo con la hora, ¿ya? Así que eso. Vamos entonces con libros históricos 2. Terminamos la historia pasada, entonces, con Salomón, que deja el reino por allá arriba, pero ¿cierto? Vimos un poco ahí la sucesión de Salomón en Roboam, ¿cierto? Y que se le subleva Jeroboam con las otras 10 tribus del norte, y ahí se causa eh, la división del reino. Ya, seguimos. Entonces causa la división del reino. En el 937 es cuando antes de Cristo muere Salomón. Las tribus del norte, ¿cierto? Como les decía, estaban descontentas, estaban en una revuelta, podríamos decirle, en un descontento social, ya que está tan de moda esa palabra. Estaba con un descontento social debido a las malas gestiones administrativas, entre otras cosas, del el rey de turno, ¿cierto? Había un descontento social, había una sobrecarga económica sobre el pueblo, motivo por el cual el reino se divide. Y al dividirse, obviamente, causa esto una inestabilidad política y algo que es muy importante también para Israel, una inestabilidad religiosa. El centro de adoración de Israel estuvo siempre en el reino del sur, en el reino de Judá, en Jerusalén. La capital ya había sido establecida en Jerusalén como el centro de adoración. Por lo tanto, ahora los reinos se dividen y queda una inestabilidad política primeramente. Imagínense, primero un país dividirse causa una inestabilidad política, las cosas no andan bien, imagínense, económicamente pasa lo mismo, así que están mal las cosas políticamente y religiosamente también. Las cosas comienzan a deteriorarse más y más. Esto ya viene pasando desde el tiempo de los jueces, básicamente porque el pueblo no hizo caso al mandato de Dios de que debían eliminar, exterminar, sacar a todos los residentes de ahí, de Canaán, de sus tierras, ¿ya? Pero como quedaba gente ahí viviendo junto con ellos, el pueblo, siendo un poco blando en cuanto a sus convicciones, en cuanto a lo que era Dios, el pueblo finalmente terminó cediendo a la presión y hubo una sucesión de mal en peor en cuanto a las conductas religiosas.
El reino, por lo tanto, se divide en dos. Recuerde siempre esto. El reino del norte se llama Judá. El reino, perdón, al revés. El reino del norte se llama Israel. El reino del sur se llama Judá. Desde ahí en adelante, desde este periodo de la historia en adelante, ya comenzamos a referirnos al pueblo de maneras divididas. ¿Ya? Antes de eso, ya hasta Salomón, Israel era uno solo. Hasta Salomón, Israel era solo un pueblo. Las 12 tribus eran solo un pueblo. Desde Salomón, y más bien desde Roboam, junto con la rebelión de Jeroboam y la división del reino, desde ahí en adelante, ahora es como si fueran dos países. Para que seamos más contemporáneos, es como si fuera Corea del Norte y Corea del Sur, ¿ya? Guardando obviamente las proporciones y los tipos de gobierno, ¿ya? Pero se divide el país. Desde ahí en adelante, cuando nos referimos a Israel, nos referimos al reino del norte. Cuando nos referimos a Judá, nos referimos al reino del sur. ¿Ya? Esa es la división que queda. El lugar que queda con más tribus es el reino del norte, que queda con 10 tribus, y el reino del sur con las otras. Dame un segundito. Entonces, disculpe, quedan divididos en dos el reino del norte, ¿cierto? Y el reino del sur. Desde ahí en adelante son dos reinos divididos, con dos tratos diferentes, con reinados diferentes cada uno. El reino del norte tenía sus reyes, el reino del sur tenía sus reyes. Los profetas están destinados, algunos al reino del norte, otros al reino del sur. Algunos profetizaban para todos, otros profetizaban para otras naciones. Ya, así que ahora de aquí en adelante todo comienza a verse dividido. ¿Cuál es la tónica de todos estos libros históricos y de toda esta sucesión de reyes? Es que la mayoría de ellos lo hicieron mal. ¿Ya? Eso podemos ver en ellos. La mayoría de ellos hubo alguna reforma, la reforma, por ejemplo, de Josías, cuando se encuentran los libros de la ley ahí en las ruinas del templo, que fue algo increíble, extraordinario, pero más que esas cosas, más que pequeños vistazos de luz, más que pequeños vistazos de que las cosas podrían mejorar, de que las cosas podrían arreglarse, era solo eso. La verdad que la mayoría de los reyes tienen un veredicto de que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. ¿Ya? Esa es como la tónica de todos estos libros. ¿Qué personajes son los que van apareciendo a lo largo de estos libros históricos? Son los que nosotros conocemos como los profetas. Si nosotros podemos ubicar a los profetas históricamente en la historia de Israel, ya aparecen en este periodo. Ya antes había, digamos, Dios fue trabajando con distintos ministerios, si podríamos decirle de esa manera, o con distintos oficios a quienes lideraban el pueblo. De tiempo en tiempo, recordemos, Moisés, un caudillo que digamos que las cumplía todas, era guía, era líder del pueblo, ¿cierto? Era sacerdote, era profeta, por lo tanto, él cumplía un rol así súper general, era juez incluso. Se acuerda que en uno de los textos, con respecto a Moisés, cuando su suegro le da un consejo, dice que Moisés ya estaba cansado, porque desde la mañana hasta la noche pasaba juzgando al pueblo y no daba abasto. A lo que aparece su suegro y le dijo: hombre, no se desgaste, dependiendo de cuál sea la importancia de cada caso, usted designe jueces. Ya entonces vemos ahí en Moisés un hombre que las cumplía todas. Ya después vamos a Josué, que Dios levanta en Josué un caudillo, un líder militar. Como le decía, me quedan 10 minutos de esta reunión y después volvemos a hacer otra.
Dios levanta en Josué un líder militar, un conquistador, un estratega, y ese es el que cumple. Después de Josué, Dios levanta a los jueces, que son, como les decía, son los libertadores de Israel, como si pudiéramos decir, son los superhéroes de Israel. Dios después levanta a Samuel, que Samuel cumple un rol súper parecido al de Moisés, es un hombre sumamente respetado, cumple la labor de profeta, cumple la labor en el sacerdocio también, cumple la labor de juez. Él dice textualmente que él juzgaba a todo Israel, ¿ya? Así que él cumple esa labor. Y de ahí en adelante, bueno, alcanzamos a ver a el sacerdocio, ¿cierto? Y cómo antes de Samuel, y cómo el sacerdocio llega, digamos, precisamente hasta Samuel funcionando bien, debido a que los hijos de Eli hicieron las cosas absoluta y totalmente mal. ¿Ah? Fueron unos sacerdotes terribles, y digamos que el propósito del sacerdocio llega hasta ahí, y ellos ya después no pueden más enseñar la palabra de Dios. De hecho, ellos eran los encargados de enseñar la palabra al pueblo, pero sin la moral, sin, sin, la ética para poder enseñar al pueblo. Entonces eso ya comienza a pasar a los profetas. Y llegamos precisamente a la época de los profetas, que comienzan ahora a cumplir otro rol en Israel, y a través de la división del reino en adelante, donde aparecen los profetas, hombres de Dios sin pelos en la lengua, hombres de Dios de carácter, hombres de Dios que decían la verdad al pueblo a pesar de las circunstancias. Y me gusta siempre citar al profeta Jeremías en una de las ocasiones, todos los profetas, porque debemos entender que habían profetas verdaderos y profetas falsos, y a los reyes les gustaba llenarse de profetas falsos que decían lo que el rey quería escuchar. Y en esa circunstancia, una vez le dijeron al rey, saben que los caldeos vienen a atacar. Entonces el rey va y consulta a sus profetas. Y sus profetas, alentando al rey, le dicen: no, mi rey, la cosa va a andar bien, todo va a resultar, vamos, nosotros prevaleceremos. Y resulta que por esas casualidades de la vida va pasando el hombre de Dios, va pasando Jeremías por ahí. El rey lo llama y le dice: Jeremías, ¿qué me dices tú? Y Jeremías le da la gran noticia. Le dice: rey, los caldeos vendrán, saldremos a la guerra, nos aplastarán. Decir estas palabras de parte de Dios, decir esta profecía de parte de Dios al rey, le costó a Jeremías estar metido en un pozo con el barro hasta el cuello. Así, literalmente. ¿Ya? Le costó esto, le costó el nombre de traidor a la patria. Y sabe que cuando fue sacado del pozo, fue llevado delante del rey, y el rey le volvió a hacer la misma pregunta: Jeremías, ¿qué palabra de Dios tienes en relación a este tema? Y la respuesta de Jeremías no pudo ser otra, fue la misma. Le dijo: mi rey, vienen los caldeos, vamos a salir a la guerra contra ellos, nos aplastarán, nos derrotarán, nosotros venceremos, ellos lo van a destruir todo. Ese es el carácter del profeta. El profeta es un hombre que no le tiene miedo a lo que pueda vivir. El profeta es un hombre que no le asusta la consecuencia de decir la palabra del Señor. El profeta es un hombre que no tiene que ver con intereses personales de nadie. Ya bien lo dice Pedro: nunca la profecía fue traída por interpretación privada. Nunca se pudo hacer que alguien profetizara a mi gusto de parte de Dios. ¿Ya? Y los profetas profetizaron durante todo este tiempo. ¿Qué trataron de hacer los profetas durante todo este tiempo? Es que el pueblo se arrepintiera, es que el pueblo se volviera a Dios, es que el pueblo abandonara sus malas prácticas, es que el pueblo sirviera a Dios, es que el pueblo volviera a la adoración de verdad, pero siguió triunfando sobre esa palabra, siguió triunfando la iniquidad, siguió triunfando la idolatría, y no es muy diferente a nuestro día, de verdad. Y en realidad la palabra profética nunca es popular, porque la palabra profética va a donde nadie quiere ir. Quizás me salgo un poquito del tema y realzando a los profetas. Me gusta el tema de los profetas, porque precisamente esto está muy distante
lo que son los pseudo profetas de hoy en día. Y eso a opinión muy personal, haciéndome responsable obviamente de mis palabras, pero los profetas de aquellos entonces dictan mucho de los que dicen ser profetas en estos días, que persiguen otras cosas en vez de lo que de verdad debieran hacer. El profeta es un hombre de Dios que dice la palabra de Dios sin pelos en la lengua, que va con la verdad, haciendo que el pueblo se vuelva hacia Dios. Esa es más o menos la tónica de los libros históricos que nosotros estamos estudiando. Es ver la decadencia de Israel y a lo que lo llevó la decadencia. Pero es ver también cómo Dios a través del castigo, como Dios a través de la corrección logró erradicar aquello que lo había hecho caer en precisamente en la cautividad. ¿Ya? Aquí aparecen los grandes enemigos de Israel, ¿cierto? Y cuando comenzamos a entender la historia de los libros históricos, entendemos, por ejemplo, por qué, por ejemplo, Jonás no quiso obedecer a Dios e ir a Nínive a predicar la palabra del Señor, sino que se escapó para Tarsis. Y para que tenga una idea, para ir a Nínive usted no necesita ir en barco, ya es camino por el suelo. Para ir a Tarsis, Tarsis está cerca de España. Tarsis está cerca de España. Nínive está por ahí, por el Medio Oriente, por esas tierras. Es la capital de Asiria, ya, así que está por ahí cerquita. Sin embargo, Tarsis estaba para el otro lado, pues estaba para España. Entonces, cuando uno se da cuenta de que, claro, los israelitas, el reino de Israel, el reino del norte, sabía de que ellos iban a ser conquistados y aplastados por los de Asiria, y que Nínive es la capital de Asiria, y Dios más encima le dice a un profeta, oye, ¿sabéis qué? Anda a predicarles de arrepentimiento a los asirios. Entonces, un patriota, porque hay que entender eso, el profeta también es un hombre patriota, es un hombre que quiere a su pueblo, es un hombre que quiere ver a su nación florecer. Entonces, para un hombre con esas características, ir a donde su enemigo a decirle, arrepiéntanse porque Dios los puede perdonar, es algo sumamente raro. Y de hecho, Jonás lo dice después, ves Dios, por eso yo no quise venir. Yo sabía que tú eras misericordioso. Yo sabía que tú lo ibas a perdonar. Entonces ahí uno va entendiendo la razón de ser de los profetas, de su respuesta, y vamos viendo la decadente historia de Israel y cómo esta historia decadente tuvo solamente luces de esperanza, pero termina el Antiguo Testamento tristemente con un Israel sumido ya no en la idolatría, sino que sumido en el culto formal, en el culto religioso, ya llamándolo de religiosidad, de costumbre, en una adoración donde Dios dejaba de ser lo primero, donde todo lo demás era importante y Dios ya no lo era. Habían excusas súper extrañas, excusas que ya no se escuchan, excusas como por ejemplo ya cuando el pueblo vuelve de la cautividad, excusas que hoy día ya no damos, pero excusas que eran como por ejemplo, no hay tiempo para reconstruir, no hay dinero para poder dar el diezmo, no hay fuerzas para poder estar ahí, pero resulta que ellos vivían en sus casas cómodas, artesonadas, mientras el templo estaba totalmente abandonado. Por eso le digo, son excusas que son de aquella época, que en esta época no se dan, al menos en la iglesia donde nosotros nos congregamos, esas excusas ya no se dan. Ya, pero los pueblos y el pueblo de Israel termina el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, con una tremenda decadencia también, y es de esa manera como se entra al Nuevo Testamento. Mis hermanos, va a terminar dentro de un minuto esta reunión, hago de inmediato la otra, así que en el mismo link que yo les envié, ahí ustedes pinchen de nuevo, ¿ya? Así que eso, ya seguimos.